Hola, ¿qué tal? Saludos a mis queridos amigos y hermanos a través de todo el mundo de donde están viendo. Mi nombre es Enrique Newman y soy pastor de la iglesia Reset aquí en el estado de Rhode Island, en el noreste de Estados Unidos. Hemos creado este nuevo canal para poder comunicarnos, para poder ser bendecidos y ser de bendición a todos aquellos que quieran poder suscribirse a nuestro canal para aprender más de la palabra de Dios. Quisiera decirles que estoy contento de poder estar llegando a través del internet, ya sea a tu teléfono o a tu computadora o a tu iPad o a tu portátil, donde quiera que estés. Estamos contentos de poder tener esta oportunidad y espero que el tiempo que estemos juntos pueda ser de una gran bendición. El día de hoy voy a estar hablando de mi testimonio. Soy cristiano y he sido cristiano desde los 7 años y voy a estar contándoles la historia de cómo fue que yo llegué a los pies del Señor. Yo crecí en un ambiente cristiano. Mi padre es un pastor, misionero, y mis dos padres tenían una iglesia en Honduras y nosotros vivíamos en la casa pastoral. La casa pastoral quedaba adjunta a la iglesia y me acuerdo que un día particularmente yo estaba, creo que era un culto de oración o algo así, y ese día particularmente estaba yo en mi cama. Mi mamá estaba ahí, pero mi papá estaba al lado de la iglesia y yo podía escuchar que el servicio estaba andando y que la gente estaba cantando. Y en un momento escuché esta canción. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Algunos de ustedes habrán escuchado esa canción antes o ese coro. Y me acuerdo que esa noche no podía dormir y estaba acostado y me recuerdo que esperé hasta que llegara mi papá a la casa. Y cuando llegó mi papá a la casa, me levanté, corrí, fui a la oficina de él y le dije, le pregunté a mi papá, hey, ¿qué significa no hay Dios? Yo estaba un poco confundido por la edad que tenía. ¿Cómo es que me están enseñando de Dios y ahora estamos diciendo no hay Dios? Y yo estaba un poco confundido por la letra de esa canción. Y me acuerdo que mi papá me sentó en su oficina y me explicó la canción y después me llevó a los pies de Jesús. Eh, Me recuerdo que después de que hicimos eso oramos y también me regaló mi primera Biblia. Solo 7 años de edad, primer grado, y ese fue mi primer encuentro con Jesús. Teniendo esa conversación, y siempre estoy agradecido con el Señor por haberme dado el privilegio de poder haber crecido en un hogar cristiano. Mi papá creció católico y mi mamá creció mormona, y en sus trayectorias de su vida ellos llegaron a conocer a Jesús y llegaron a los pies de Jesús y después Dios los encaminó juntos. Pues así fue como empezó mi vida cristiana. Después de ahí la vida fue un poco difícil porque creciendo en Honduras en los 80 no había muchos cristianos evangélicos, que no era común. Todos mis amigos eran católicos, muchos de nombre, muchos católicos de religiosidad, y muchos católicos de, porque los papás fueron católicos, los abuelos fueron católicos. Yo diría que era menos del 10% tal vez en aquel entonces. Y entonces decir que tú eras evangélico era como, oh, ¿y este de dónde salió? Qué raro. Pero me acuerdo que todos esos años yo seguí memorizándome versículos, seguí aprendiendo más de la palabra de Dios, estaba bien interesado en saber quién es este Dios, quién es este Jesús, quién es esta entidad que ahora forma parte de mi vida.
Y me acuerdo que cuando empecé a pegar como los 15, 16 años, me empecé a involucrar mucho en el grupo de alabanza y adoración de la iglesia de mi papá. Y ahí me empecé a meter más el rollo de qué es lo que es servir, cómo poder adorar y ser un adorador y todo eso. Y empecé a escribir música cristiana. Formé un grupo de rock cristiano que se llamaba Cristomanía. Tiramos un concierto para jóvenes. Después formamos otro grupo que se llamaba OMRI, Obedientes al Mandato del Rey. Y así fue mi vida cristiana. Cuando cumplí 17 años, yo sentí el llamado de Dios para servirle. No sabía en qué forma le iba a servir. No sé, mi papá nunca me inculcó, hey, quiero que seas pastor, quiero que seas... No, él siempre me dejó poder ser lo que yo quisiera ser. En aquel entonces yo quería ser un ingeniero eléctrico y también quería ser sí, es un ingeniero eléctrico. Y también un banquero. Entonces estaba tocando en los grupos musicales. Después, cuando me gradué, emigré aquí en los Estados Unidos para poder ir a la universidad. Y encontré una buena iglesia hispana ahí por Orlando. Y me integré al grupo de alabanza y adoración también ahí. Pero ya estando solo y mis padres en Honduras, yo empecé ya a alejarme un poquito de las cosas de Dios. Nada, ninguna locura, pero me puse aritos aquí en los oídos. Y me acuerdo que el pastor de mi iglesia una vez me dijo que si no me lo quitaba, me iba a sacar del grupo de alabanza y adoración. Y entonces no me los quité y me sacó del grupo. Después, pero algo que me gustó que él hizo fue que después que él hizo eso, me sentó un día y me sentó y me explicó por qué no debería yo de usar aritos como hombre. Y nunca más volví a tocar en ese grupo. De ese grupo yo tocaba con un muchacho que se llama Caleb Shaw, que fue no solamente compañero de grupo de alabanza y adoración, pero también fue compañero tenían unos apartamentos juntos ahí, eran unos compañeros de cuarto ahí, no de cuarto, eran unos compañeros en el estado donde vivíamos. Y él llegó a ser el tecladista y fundador del grupo de Easy Retro muchos años más tarde. Pero mi vida de ahí me trasladé a otro estado. Y estando fuera y largo de mis padres y de la iglesia donde yo crecí, viviendo aquí en Estados Unidos, me trasladé a Boston, a la universidad, ahí en una de las ciudades de Boston. Y fue difícil porque el shock cultural que yo crecí en Honduras y el shock cultural que me encontré era muy grande. Primeramente mis padres estaban largos, no tenía un concepto grande de qué era lo que era el cristianismo. Ya no estaba leyendo la Biblia mucho, no estaba integrado en ninguna iglesia de verdad que yo quería servir o poder aprender. Y allá va como que había un como un desenlace, un desconecte. Ya no estaba muy conectado a las cosas de Dios. Los amigos que tenían sí iban a la iglesia, pero no sentía la espiritualidad que sentía yo en Honduras o en la otra iglesia donde yo estaba en la Florida. Y me acuerdo una vez que en la universidad unos muchachos cristianos dijeron, hey, vamos a visitar la universidad de Harvard. Ahí van a tener un servicio cristiano con muchos jóvenes de la ciudad. Y dije, wow, qué excelente, vamos. Y me acuerdo que fui con mis amigos y me senté en la parte de atrás. Y la primera canción que cantaron fue una canción de los Beatles. Y yo quedé así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de servicio es este? Esto no es un servicio para el Señor. Y nunca más volví. Estaba confundido y más me querían confundir con ese tipo de música que querían poner.
Pero lo bello es que el Señor siempre tiene un propósito y cuando tú le das tu vida al Señor, no importa en qué camino tú termines, Él empieza a enderezar todo mal camino en que tú vas para que llegues al camino correcto. Y pasaron los años y sí, yo seguí atendiendo la iglesia, encontré una iglesia muy buena. Eh, Tenía amigos cristianos, amigos que de verdad se interesaban por orar. No muchos, pero sí habían pocos. Y después a la edad de 26, 27 años, algo pasó en mi vida que me hizo cambiar mucho. Eh, Fue una experiencia muy impactante para mí. Y tal vez algunos de ustedes han pasado por algo así. Yo le llamo a esto un jalón de orejas de Dios. Cuando tú estás viviendo tu vida como tú quieres y tú estás en un desorden espiritual y tus prioridades espirituales no están acomodadas a lo que dice la palabra en Mateo 6, versículo 33, que hay que buscar primeramente el reino de Dios. Yo tenía a Dios como número 6, 7 en la lista. Pues en el 2004 me graduó de la universidad y mi madre, quien había estado casada con mi padre por 32 y pico de años, le habían diagnosticado hace 10 años, anteriormente, 10 años anterior, cáncer. Y en el año, ese año, el 2004, ella le habían dicho que ya no tenía nada de cáncer. Pues resulta que ella andaba en ella tuvo un accidente automovilístico con mi padre y ellos iban manejando en la calle y un carro salió así y les pegó por detrás. Cuando le pega el carro al lado de donde está mi madre, le quiebra la espalda. Llevan a mi madre y la internan en el hospital y le dicen, señora, le hemos hecho unos exámenes y usted ha tenido cáncer antes. Sí, sí. Hace un mes me dijeron que ya no tengo nada de cáncer. Y los doctores dijeron, fíjese que le hemos hecho un examen y aparte de la espalda que la tiene quebrada por el accidente, nos hemos dado cuenta que el cáncer ha regresado y lo tienes en todo tu cuerpo. Y me acuerdo que yo estaba ya para graduarme en la universidad y me mandaron a decir eso. Y cuando terminó el semestre, en tiempo de Navidad, fui a visitar a mi madre y todo. Y me acuerdo que le pregunté a mi papá que cuánto tiempo más le quedaba para vivir a mi mamá. Y me acuerdo que lo saqué al pasillo y le dije, no me vayas a mentir, por favor. No era que me mentía mi papá, pero quería que no me vaya a estar preocupándose por mis sentimientos. Yo quería saber la verdad, qué es lo que está pasando para prepararme emocionalmente. Y me acuerdo que mi papá me dijo 6 meses, ha dicho el doctor, que tiene de vida. Y yo he tenido muchos amigos a quien sus padres o madres han muerto de cáncer. Entonces yo sabía que tenía un concepto de que ya el tiempo probablemente había venido para que ella también pase y muera. Entonces estuve ahí con mi madre el resto del tiempo y sí, 6 meses pasaron y me acuerdo que estaba un día yo en el trabajo. Yo trabajaba para una compañía que hacía chips para aviones. Y yo trabajaba un horario bien pesado, de 6:30 de la mañana a 2:30 de la mañana. Esto fue después de que me gradué de la universidad. Y me quedé allí donde vivían mis papás, en la Florida, porque yo quería estar con mi mamá para ayudarla, para estar ahí en su presencia. Y entonces por eso conseguí ese trabajo, que no me gustaba. No era nada de lo que yo quería hacer. Entonces me acuerdo que ese día me llamaron como a las 3 de la tarde
Y mi prima me dijo, hey, tu mamá está bien mal, está respirando bien raro, creo que tienes que venir. Ok. El hospital no quedaba tan largo, me fui al hospital, quedaba tal vez como 10 minutos. Cuando llegué al hospital, sí, mi mamá estaba respirando bien feo. Y me acuerdo que entré y seguía respirando bien profundo, bien profundamente. Ella estaba ya en una coma. El día anterior había estado hablando con ella normalmente y ahora ya estaba en coma. No me podía ver, no podía reaccionar. Le agarré la mano, le hablé, le dije, hey, soy tu hijo. Le dije quién era, te amo mucho, no me respondió. Y como a los 15 minutos ella murió en mi presencia. Y me acuerdo que lo primero que yo hice fue, me hinqué al lado de ella, agarré la mano de ella y hice una oración. Y dije, Dios, te doy gracias por haberme dado una madre muy espiritual, una madre que me inculcó el amor hacia ti, el amor hacia otros. Y me acuerdo que después de que hice esa oración, no me acuerdo mucho porque fue un relajo de emocional para mí. Yo era así con mi mamá, era bien apegado con mi mamá. Y mi papá andaba en un viaje misionero en Honduras. Mi mamá le había dicho, sí, anda, anda, quiero que vayas allá. Y bueno, les cuento eso para decirles esto. Que en el 2004 yo decidí rededicar mi vida a Jesús. Y 3 años más tarde yo había adquirido una posición muy alta en un banco como banquero, haciendo el sueño americano, haciendo todo lo que yo quería hacer. Era banquero, era supervisor, el dinero era muy bueno, pero me sentía vacío adentro. ¿Alguna vez te has sentido vacío? No importa qué es lo que estás haciendo. ¿Te has sentido así alguna vez? Así me sentía yo. Yo tenía todo lo que en mi imaginación y en mis deseos y en mis metas me había propuesto. Me iban a llenar, me iban a dar gozo. Me sentía vacío. Y me acuerdo que llegó un día en el cual yo dije, no más. Yo me siento así porque Dios me hizo un llamado a los 17 años y yo no he acudido a ese llamado. Y en ese momento me di cuenta de que a pesar de que había estado haciendo otras cosas para el Señor y sirviéndole, que de verdad yo no había acudido a su llamado. Yo había acudido medio a su llamado y mucho a mi llamado, a lo que yo quería hacer, para poder llenar mi propia carne. Y ese año decidí irme, dejarlo todo aquí en Estados Unidos. Y mi buen trabajo, mis buenos amigos, todo lo que yo tenía, eh, para acudir al llamado. Y mi llamado era ser misionero. Y me fui de misionero a Honduras y allá pude trabajar con mi papá. Estuvimos supervisando 25 iglesias con pastores y todo. Tenían una escuela cristiana y ayudamos a muchos niños. Estaban dándole beca a un montón de gente. Y me acuerdo que estando allá aprendí cuando volví allá aprendí otra vez a lo que se llama servir. Comencé una iglesia, conocí unos muchachos que eran jóvenes y me enseñaron lo que era evangelizar, lo que de verdad era evangelizar. Íbamos a los parques a predicar, nos metíamos a los buses de ruta a predicar, empezábamos a compartir, tener esa comunión el uno con el otro y a gozarnos en el espíritu. Y me acuerdo que eso me dio un nuevo espíritu, una nueva vitalidad para decir, hey, yo tengo esta vida, ¿qué estoy haciendo con esta vida? Que es tan corta, estoy haciendo lo que Dios me dijo.
Y me acuerdo que estuve allá por muchos años, estuve 3 años de misionero. Y después me regresé aquí a Estados Unidos. Estando aquí en Estados Unidos me volví a reintegrar a iglesias y empecé a ser pastor de jóvenes en una iglesia aquí, después pastor de jóvenes allá y después pastor de iglesia en otras iglesias hasta el día de hoy donde yo estoy. No he tenido una vida como otros dirían, una vida de drogadicción, una vida desordenada con muchos hijos, pues con muchas mujeres, una vida de locuras. No, gracias a Dios. Pero sí he tenido una vida de circunstancias que muchos pasan. Pero me da gozo poder estar ahora sirviéndole al Señor. Porque en cada momento y en cada situación que Él nos pone, nos da una oportunidad de poder hacer un cambio, no solamente en nosotros, pero hacer un cambio cada día para poder hacer su voluntad. No lo que nosotros queremos hacer, porque la agenda de nosotros tiene que concordar con la agenda de Él. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos que Dios nos da la capacidad, nos da el poder, nos da las situaciones y nos da la experiencia y la palabra para poder ayudar a transformar vidas. No porque yo sea especial, sino porque tú has dicho: Dios, heme aquí, envíame a mí. Y ese es el llamado que muchos tienen. Y no es que estoy hablando de que todos tienen el llamado de pastor, de evangelista, de maestro, de profeta, de apóstol. No, el llamado de ser hijo y hijas de Dios. Y lo hermoso es que en mi testimonio esto no concluye aquí. Cada día que pasa, yo tengo la oportunidad de poder acumular experiencias espirituales en el cual Dios me ha dado el privilegio de poder estar. Y eso me trae mucho gozo, mucha satisfacción. Y yo sé que los que tienen la oportunidad de poder escucharme hoy, espero que si tú estás pasando por algo así, donde tú te sientes con que ya no tienes esa conexión estrecha con Jesús, o esa conexión estrecha con Dios o el Espíritu Santo, que en este momento tú te hinques y digas: Dios, perdóname, no sé cuánto tengo en esta vida, no sé cuánto tiempo más me queda, pero el tiempo que me queda, Dios, dame la oportunidad de poder redimirme para que yo pueda servirte completamente. Y vas a ver que Dios te va a usar en una forma maravillosa. Quisiera escuchar de ustedes. ¿De dónde me están viendo? ¿Cuántos años tienen de ser cristiano? Y déjenme un comentario abajo. Quisiera saber, estoy muy interesado. Y ¿tienen algún testimonio pequeño que me puedan compartir? ¿Cómo llegaron a los pies de Jesús? O si están alejados de Dios. Bueno, este es mi primer video. Espero que estemos en contacto. Voy a estar haciendo más videos. Y Dios les bendiga y que Dios bendiga a su familia.